voy a tocar tres asuntos. El primero es una periodización de lo que se llamaría la política de los movimientos en Bolivia desde el 90 hasta el 2008, una periodización sobre todo del periodo anterior al tema central, que es lo segundo que voy a hacer, que es la participación de los movimientos en la política durante el gobierno de Evo Morales a partir de 2006. Y en tercer lugar si da el tiempo, voy a mostrar algunas cifras estadísticas sobre las movilizaciones en Bolivia desde el periodo de 1985, que es un hito importante en el asunto. En la periodización divide el tiempo en dos lapsos: el primero del 90 al 2000 o finales del 99, es un lapso de recomposición o de resistencia de los movimientos. El segundo está entre el 2000 y finales de 2005, cuando Evo Morales es elegido presidente y marca ya una toma de iniciativa por parte de los movimientos en la política. ¿A qué me estoy refiriendo con movimientos en Bolivia? Yo personalmente tengo una propuesta cercana a la de Charles Tilly en cuanto a la gente común que se moviliza porque no tiene otra forma mejor de lograr atención a sus demandas, ¿no? Son gente que no tiene recursos económicos ni poder ni otras cosas que sí tienen otros, y se plantean conflictivamente las demandas. En Bolivia la expresión movimientos sociales, como otras en nuestro lenguaje político, tiene otras connotaciones. Se refiere a grupos, organizaciones, protestas, movilizaciones que en general a lo largo de la década de 1990 fueron contestatarias al llamado modelo neoliberal y que ahora más o menos militantemente, más o menos críticamente apoyan lo que se denomina el proceso de cambio que está encarnado en el gobierno de Evo Morales. Entonces, con esta salvedad, ellos se llaman movimientos sociales y así vamos a tomar también en el trabajo. El contexto político y económico ha variado desde el inicio del periodo que se estudia, que es el año 1990. En esa época estaba vigente y vigorosa lo que la llamada democracia pactada en Bolivia, que era una suerte de acuerdos de las fuerzas políticas parlamentarias para respaldar la gestión de los ejecutivos. Esto funcionó efectivamente como un pacto entre la oposición y el gobierno del año 85, pero después hubo pactos que definieron quién era presidente en la segunda vuelta electoral en el Congreso. Eso estaba vigente, y también estaba vigente con mucho rigor la política económica que se inició en el año 85, la llamada política neoliberal. En ese contexto, los principales actores o sujetos sociopolíticos del periodo anterior, de antes de la recuperación de la democracia, que se recuperó en 1982, se desaparecieron de la escena. Y ahí es clave la debacle y el debilitamiento de la Central Obrera Boliviana, que tenía su núcleo en el movimiento de los sindicatos mineros. En 1986 fueron despedidos más de 20.000 obreros de las minas, y con eso se quebró el núcleo organizativo principal de la Central Obrera Boliviana, que había sido la forma más empleada y más efectiva de representación y canalización de demandas de la población, de la sociedad, desde el año 52 en adelante hasta entrados los 80. Fueron despedidos 21.000 obreros de las minas, y la última movilización grande
fue en el año 1936 una marcha que sigue más o menos la misma ruta que están haciendo los marchistas ahora que se dirigen a la sede de gobierno para presionar la aprobación de una ley que convoque a la referéndum constitucional, de lo cual podemos hablar más adelante. Esa misma ruta era la que seguían familias de mineros para determinar que no se cierren las minas en ese 1986. La marcha fue detenida por el ejército 80 kilómetros antes de llegar a La Paz, y los dirigentes decidieron volver a sus lugares de origen, y esa es la despedida, digamos, del movimiento minero de la escena política. Nuestro trabajo empieza en el año 90 como una movilización muy simbólica por parte de los indígenas de Tierras Bajas que habían estado aislados de la política nacional en los periodos anteriores. Una marcha que desde la sabana amazónica del Perú iniciaron cerca de 1000 personas de diferentes grupos étnicos, demandando reconocimiento, ya introduciendo el elemento étnico en el debate, y también la posibilidad de respetar sus territorios ancestrales y el manejo de ciertos recursos ahí. En ese 1990 se inicia entonces algo diferente de lo que pasaba antes. Entra el tema étnico y también entra el tema del manejo de los recursos naturales, que va a ser algo determinante en el periodo posterior. Junto a esto, entra también en el debate lo que después terminaría en la Asamblea Constituyente. El año 1988, la principal organización campesina de Bolivia, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, había tenido un congreso, y en ese congreso se había aprobado una tesis que incluía lo que se llamó la plurimultinacionalidad, que es un término que me incorporó posteriormente, y la idea de convocar una asamblea de las nacionalidades, que se iniciaría el año 92 concordando con el quinto centenario de la llegada de los europeos, de la llegada oficial de los europeos a América. La Asamblea de las Nacionalidades comparte con la demanda de Asamblea Constituyente, que empezaría el año 2000 formalmente, esta idea de la inclusión, pero además la idea de movilizar a la gente era como un mito movilizador, y la Asamblea Constituyente también fue como un mito movilizador alrededor del año 2000. En ese periodo de los 90, las movilizaciones sociales eran movilizaciones de resistencia frente a la combinación de ese modelo neoliberal con la democracia pactada, e introdujeron elementos de multiculturalismo, entonces que no quebraba este llamado modelo, ¿no? Es decir, tenía tres componentes: la democracia pactada, el neoliberalismo y también el multiculturalismo. Eran movilizaciones de resistencia, porque la iniciativa la tenían las reformas, sobre todo entre 1993 y 1997, con un silencio de movilizaciones, y al mismo tiempo mucho vigor en las propuestas del gobierno de entonces en las reformas. Hay una reforma que es fundamental, que es la ley de participación popular, que municipaliza el país y determina de hecho por primera vez que los pobladores del área rural, campesinos e indígenas, puedan elegir y ser elegidos en gobiernos municipales. Eso no estaba formalmente prohibido, pero nunca había funcionado efectivamente. Entonces fue como la ampliación efectiva del voto universal. Recién en el año 95 se pudo aplicar completamente. Otra reforma era la privatización, que en Bolivia se llamó capitalización. Después había reforma educativa y montones de reformas que coincidían con esta unión de democracia total y neoliberalismo, y las movilizaciones estaban detrás. A partir de 1998 empieza una cosa distinta. Si da el tiempo voy a mostrarles las cifras, que las movilizaciones son mucho más a partir del año 98, sobre todo en la zona de producción de coca.
el movimiento de cocaleros es el principal sujeto político de Bolivia actualmente, por lo menos en el que toca a este documento, y su evolución a partir de 1988, sobre todo cuando se aprueba la ley 1008 de la compra de sustancias controladas, es digamos, teórica y vertiginosa, porque de la idea de incluir sus demandas en los pliegos petitorios anuales de la Central Obrera Boliviana, pasaron con una ley de participación popular que les abrió una oportunidad a plantear la idea de un partido propio, un instrumento político en sus términos, que es lo que es el más ahora. Entonces, a partir del 98 hay eso, pero va creciendo, y el año 2000, que es el otro hito que se marca con claridad, es la llamada Guerra del Agua de Cochabamba, que es una protesta masiva de población urbana de la ciudad de Cochabamba, pero también de la población rural de los alrededores y de los cocaleros. Hay que tomar en cuenta ahí que había alrededor de 30.000 o 40.000 cocaleros entonces, y 10.000 estaban en la ciudad de Cochabamba, que queda entre 150 y 250 kilómetros distante. Entonces participaron los cocaleros ahí también, pero esta protesta logró la revisión de una ley, la ley de alcantarillado sanitario y de agua potable, logró la rescisión del contrato de una empresa que se había adjudicado el agua en Cochabamba. Esta ley privatizaba el agua en el área de una concesión. Entonces, en ese momento se revirtió la ley, se rescindió el contrato, pero además la coordinadora de defensa del agua, que era un movimiento social organizado alrededor de ese tema, era más efectiva representante de los intereses de la población que los concejales municipales o los parlamentarios. Entonces, esta protesta, que es exitosa en el sentido de que se rescinde el contrato, se modifica la ley, es un hito porque señala la disminución entre lo que pasaba en la sociedad y lo que estaban pensando los políticos. Uno de los temas de crítica constante a los políticos había sido que se estaban alejando mucho de sus representados, y era que la democracia pactada también incluía la distribución de cargos en el Poder Ejecutivo, y en el Poder Ejecutivo no solamente a nivel central, sino en los departamentos. Y decían que había repartición de cargos y además mucha corrupción en eso, pero muestra que estaban separados esos elementos. Muestra también que ya había una crítica de las políticas de privatización y las políticas neoliberales, una crítica que es efectiva en ese momento, y muestra también que la población organizada podía sobrepasar los canales regulares de planteamiento y procesamiento de demandas sociales. Para terminar, me quedan pocos minutos. Eso inaugura un periodo de inestabilidad que se cierra. No quiero decir que el próximo periodo, que es el que tocó con más fuerza, sea estable, pero un periodo de inestabilidad en el que las movilizaciones sociales, sobre todo de actores indígenas y campesinos que se habían ido conformando en el momento anterior, que es un periodo como de incubación en la segunda mitad de los años 90, ellos ya tienen bastantes iniciativas, ¿no? Y la convocatoria de Asamblea Constituyente nace de ahí, la organización y el poderío electoral del movimiento socialismo también de ese periodo, y muchas de las cosas que están irresueltas en este momento, los hilos sueltos que se están anudando ahora, aparecieron en este periodo del 2000 al 2005, que se cierra, como señalé, con la elección de Evo Morales. Y ahí paso al tema principal, tengo poco tiempo, pero es el tema principal, que es el de la discusión de si hay o no hay un gobierno de los movimientos en Bolivia. Es difícil afirmar que hay un gobierno de los movimientos
en Bolivia. Las modalidades de acción colectiva han ido cambiando, las organizaciones son diferentes de las que había en periodos anteriores. Sobre todo ahora son más poderosos los movimientos indígenas y campesinos, o tal como señala el texto constitucional, indígena, originario, campesinos. Se han organizado coordinadoras de movilización a partir de la experiencia de la coordinadora de Cochabamba. El sistema de partidos se quebró en el 2003 con la salida de Gonzalo Sánchez de Lozada después de esa crisis, y funciona una suerte de sistema de movilización que es el que representa los intereses de los sectores. Y no solamente están movilizados los campesinos indígenas, originarios, obreros y vecinos o gremiales, sino también hay movimientos de la oposición que están también en la arena de la movilización y también en las arenas institucionales. Ese es un elemento clave del periodo 2006 adelante, que junto a la política institucional también funciona la política en las calles, tal como se habla en Bolivia. Entonces hay movilizaciones de la oposición y también movilizaciones del gobierno, aunque algunos funcionarios del gobierno quisieran que fuera un gobierno sobre los movimientos. No hay esa posibilidad. En la marcha actual que se está dirigiendo a La Paz, por ejemplo, hay funcionarios del gobierno que están marchando, pero no están dirigiendo, están marchando con los marchistas. Y es posible que ni sepan algunos que son del gobierno. Es más bien un gobierno con los movimientos desde mi punto de vista, porque el gobierno actual y el movimiento al socialismo en general es como una coalición donde están por una coyuntura larga, digamos, pero circunstancialmente varias organizaciones y movimientos sociales en función de demandas específicas. Y a lo largo de su gobierno ha habido como entradas y salidas de algunos sujetos políticos importantes en función de demandas específicas. El caso principal es el movimiento de cooperativas mineras que entró y salió del gobierno en algunos momentos. ¿Cómo funciona este gobierno con los movimientos? Hay diferentes formas de incorporación de los movimientos en el gobierno. Una de ellas es simbólica, se habla, somos un gobierno de los movimientos. Menos simbólica es la modificación de la estructura de los ministerios, que incluye varios temas que eran demandas de los movimientos, la soberanía alimentaria, temas étnicos, que ahora tienen viceministerios. Hay un viceministerio que depende del Ministerio de la Vicepresidencia, que es de coordinación con movimientos sociales y la sociedad civil. Otro tema es la presencia de dirigentes en el gobierno. Ya ha habido presencia de dirigentes en el gobierno. En el primer gabinete, sobre todo, había la intención de poner un ministro dirigente y un viceministro, el viceministro más importante técnico, o un ministro técnico y el viceministro más importante dirigente. No ha sido, entre comillas, muy orgánico eso, porque no eran en todos los casos cuotas de dirigentes que iban por sus movimientos u organizaciones nombrados para que sean ministros o viceministros. En algunos casos fueron exdirigentes que el presidente Morales nombró, pero simbólicamente está también esta idea de que están presentes los movimientos en el gobierno. Y también hay cuotas de algunas organizaciones que tienen un viceministerio. Los cocaleros sobre todo tienen algunos viceministerios relacionados con sus temas, y también una que otra embajada. Estoy por terminar. Otra manera son las políticas, y en eso hay reuniones periódicas que se mantienen entre los dirigentes que están en el gobierno con sus bases. Es una cosa interesante. Y otra forma es una secuencia infinita de
sesiones de concertación o de demanda del gobierno con los movimientos, con los dirigentes que empiezan en tempranísimas horas de la madrugada. Solamente en el primer semestre del gobierno hubo 600 reuniones con diferentes organizaciones, sobre todo en el Palacio de Gobierno a partir de las 5 de la mañana, que es cuando empieza a trabajar Evo Morales. Entonces hay también ese tipo de acción en la acción de gobierno. Otro tema es el tema constituyente, que es el que está irresuelto. Y ahí se articularon una coordinadora nacional por el cambio, que es la que está marchando ahora, y por el otro lado, y ahí coinciden el gobierno y también los movimientos, y por otro lado un Consejo Nacional de Defensa de la Democracia, que es de la oposición, en la que están los movimientos cívicos, de los que no hablan, pero que están considerados en el trabajo, y los prefectos. Entonces, ha cambiado, mientras no se recompone el sistema político que se quebró sobre todo en 2003, están funcionando estas coordinadoras. Es un tema nuevo que no está incluido en el texto porque empezaron a funcionar después de la redacción, pero es lo que está marcando ahora el rumbo de las negociaciones en Bolivia. Y hay elementos ahí muy importantes, como el hecho de que los dirigentes, sobre todo las organizaciones campesinas, que son la base de la Coordinadora Nacional por el Cambio, ahora participan en las reuniones de gabinete simbólicamente en el mismo nivel que los ministros, pero están participando, aunque obviamente Evo Morales dirige a los ministros y también controla a los movimientos. Las cosas están resueltas, pero como señalé, están funcionando este tipo de representaciones a partir de organizaciones y movimientos, y va a ser y desde el 2000 sobre todo, pero ahora muy fuertemente, esta unión de acción institucional con acción fuera de los canales institucionales están definiendo lo que va a pasar con Bolivia. Y esta semana es clave porque están funcionando también, como en otros momentos, la presión de las organizaciones combinada con la acción del MAS como partido y del Ejecutivo en relación con el proceso.